Primera de Pedro 4:14 nos dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La mansedumbre es una de las características esenciales del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y lo tenemos registrado en toda la Biblia. Moisés, dice la Biblia, que fue el hombre más manso de la tierra. David nos dice que los mansos heredarán la tierra prometida. Dios es manso, tolerante, misericordioso en gran medida. El mayor ejemplo de mansedumbre es Jesús, que fue oprimido, fue abofeteado, fue maltratado, pero se mantuvo manso. Los profetas también nos muestran en sus diferentes experiencias, injusticias, maltratos, que fueron mansos. Ahora, los apóstoles en sus escritos también nos manifiestan: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, manteniendo la mansedumbre. Por lo tanto, la mansedumbre es una de los rasgos del carácter de Dios basado en el amor. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros el crisol? ¿Cómo enfrentamos nosotros cuando estamos en injusticia? ¿Cómo enfrentamos nosotros cuando estamos en agravio? ¿Somos mansos? Estamos en la lección número 10, templanza en el crisol. Bienvenidos, apreciados amigos. Es un gusto nuevamente estar una lección más, y estamos en la lección número 10. Estamos acompañados una vez más del doctor Luis Barba. Él es el director de comunicaciones de la UPU y tenemos el privilegio de disfrutar en la mesa de diálogo en este momento. Pastor, bienvenido. Gracias, doctor Tito. Contentos de encontrarnos aquí para poder coparticipar, ¿verdad?, en esta lección maravillosa, la lección número 10. Así es, la mansedumbre, la templanza, pastor. Mansedumbre y templanza, ¿no? Es importante entender que la mansedumbre bíblica no es una debilidad, sino que se refiere a cómo ejercer la fuerza de Dios bajo su control. Y hay una cosa que siempre dicen los hermanos, ¿no? Dice, podemos ser mansos, pero no mensos. Eso, ¿no? Vamos a ver cómo se puede analizar eso, ¿no? Pero es importante entender lo siguiente, doctor Tito. No somos mansos por nosotros mismos, sino que la fuente de la mansedumbre viene de una relación con Dios. O sea, mientras más relación con Dios, mayores posibilidades de eso. Cuando tenemos la visión de ese Dios de amor y misericordia. Ahora, el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 5, nos dice: bienaventurados, o sea, felices, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué importante, ¿no? De poder entender. Dice, felices los mansos, o sea, aquellos que mostramos esa templanza, mostramos esa característica de amor a pesar de las injusticias o agravios que podamos tener. Ser manso no significa ser insensible o incapaz para no conmoverse ante los problemas de los demás. Hay personas que parecen mansos porque le da igual todas las cosas. Y se podría pensar que tienen mansedumbre. No. Sin embargo, son individuos que son indolentes, son indiferentes a los demás. Y eso no es mansedumbre. Mansedumbre más bien es una bienaventuranza, como señalaste, alegre. La palabra Macarios en el griego, alegre, dichoso, feliz, aquel que es manso, ¿verdad? Como un fruto del Espíritu Santo, pero que viene como consecuencia de esa relación con el Padre Celestial. Ok, pastor, como siempre en todo programa, este programa tiene como objetivo poder enfocar el tema de lo que trata la lección, ¿no? Y el tema central de esta lección es que la mansedumbre bíblica, ¿no?, es una visión auténtica del mundo visto a través del atributo más importante de Dios, que es el amor. Ahora, tiene como objetivo, o sea, enseñarnos esa lección, que nosotros podamos comprender que la mansedumbre es un rasgo esencial del carácter de Dios. Por ahí empezamos, debemos comprender eso. Ahora, pero que ese rasgo de carácter está fundamentado en el amor, en el amor de Dios. Ahora, el que nosotros comprendamos que la mansedumbre tiene su fundamento en el amor de Dios,
nos va a ayudar a confiar, o sea, nos debe llevar a confiar en Él a pesar de las dificultades que pasemos. Y eso nos va a permitir extender hacia los demás, del Correcto. poder enseñar a mis estudiantes de la Biblia, a mis vecinos, a mi círculo allí, que pasa por injusticias, por agravios, a mantener, digamos, este carácter que es fruto del Espíritu Santo. Espíritu Porque Santo. no somos mansos por nosotros mismos. La fuente de la mansedumbre está en el amoroso y misericordioso Dios. Es Pastor, importante entender esto. Pastor, pero yo creo que todos hemos pasado por algunos momentos en la vida de injusticias, de agravios, de cosas que nos han hecho sentir mal, inclusive palabras, algunas acciones, decisiones. ¿Cuál ha sido nuestra primera reacción? Claro. Yo creo que la primera reacción siempre es de defensa, ¿no? Porque sentimos que han sido malladas nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestro statu quo de alguna manera. Y nos sentimos como que hemos sido mancillados, ¿verdad? Vilipendiados, amenazados, Ujú. y a mayor orgullo, es importante saber, ¿ah? A mayor orgullo, mayor respuesta ante un agravio de esa naturaleza. Y hemos querido solucionar nosotros digamos, el problema, ¿no? O sea, inmediatamente voy a llamar o voy a hacer esto, voy a tomar venganza. Ahora puede ser que en este momento alguien que nos esté escuchando esté pasando por esa dificultad, ¿no? De alguna injusticia, de algún agravio. Cree que, ¿por qué está pasando eso si es injusto? Claro. Bueno, según el autor de la lección, este es un crisol también. Ujú, Un crisol que algunas veces tenemos que reconocer, o lo buscamos o viene también. ujú. Dios permite estas circunstancias para probar nuestra fe, para probar nuestra capacidad. En el caso de Moisés, de manera específica, Claro, Dios permitió ese crisol para saber cuánto amaba realmente al claro, pueblo, es un crisol para grande. poder darle el liderazgo de ese gran pueblo y ser llamado el libertador. Ok. Ahora, la lección en el día sábado define la mansedumbre, Claro. como soportar el agravio con paciencia y resentimiento. Eso no es fácil humanamente, Definitivamente, ¿no es cierto? Ahora, definitivamente. una pregunta, pastor, que nos va a llevar a las ideas centrales, a las ideas claves de esta lección. ¿Qué debemos considerar para soportar con mansedumbre las injusticias? En realidad, nosotros somos un pueblo de Dios y que nos regimos, ¿verdad?, bajo los conceptos de la Biblia. Tenemos que revisar, explorar los personajes de la Biblia en los cuales se puso a prueba con injuria, ¿no es cierto?, soportaron la injuria, y como ellos, con la paciencia y como señalaba bien, sin resentimientos, fueron capaces de soportar. Entonces tendríamos que Ir a la ir Biblia, a ¿no? ellos, y Ir al a la final Biblia. siempre Jesús será el modelo para ver Ok. cómo actuaban ellos frente a este tema. Ok, entonces la primera idea, digamos, clave que nos va a ayudar a poder entender, comprender cómo nosotros actuar en momentos de injusticias con mansedumbre, tenemos a Ezequiel. Vamos a Tremendo Ezequiel. Ezequiel, ¿ah? Sí, vamos a Ezequiel capítulo 24, versículos 15 al 27. Ese es nuestro primer pasaje que vamos a poder explorar. Ezequiel capítulo 24, versículos 15 en adelante. ¿Qué pasó con Ezequiel? Es interesante, ¿no? Dios le dice, vamos a leerlo tal Ujú, vez, ¿no? sí. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No hagáis lamentación, ni lloréis, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto por los muertos. Cíñete el turbante, ponte los zapatos en los pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan enlutado. Ujú. Y hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como fue mandado, me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Qué impresionante, ¿verdad? Ah, ¿Cómo podríamos reaccionar cuando Dios nos dice que nuestra esposa, ¿verdad? Van a quitar nuestra esposa. Inclusive hay una frase acá que señala, he aquí yo quito de golpe el deleite de tus ojos. Ujú. ¿No? Dios le trajo a Ezequiel un mensaje impactante respecto a su esposa. Conmovedora realmente, ¿no? Deleite sus ojos. O sea, lo más preciado, Lo más pastor. precioso, realmente una mujer, no solamente era su belleza de ella, posiblemente, sino también la amabilidad, la manera como ella trataba con simpatía y exposición al profeta, era Ujú. una mujer maravillosa, y de golpe, algunos estudiosos dicen que se trataba de una muerte súbita, tal vez una pestilencia, tal vez un parálisis, ¿verdad? O alguna manera súbita similar, pero esto ocurrió.
de qué manera el profeta podría reaccionar. Y digamos, la expresión humana frente al dolor es llorar. Jesús mismo lloró, Claro, pero a él le dice, no no llores. llores. Qué interesante, ¿no? Ahora, el título de la lección que le da en ese día, digamos, algo interesante, ¿no? Pan partido y vino derramado. Y en el comentario el autor dice que Ezequiel fue exprimido. O sea, ¿cómo es que una situación complicada, como la muerte de un familiar, en este caso de la muerte de Ezequiel, lo hizo que, digamos, pasase pues por el crisol tan fuerte, fue exprimido. Ahora, pero en el versículo 19, cuando Ezequiel le cuenta al pueblo, ¿no es cierto? Y luego muere, a la mañana siguiente muere su esposa, y Ezequiel cumple lo que Dios le dice, el pueblo dice, en el versículo 19, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y encontramos en el versículo 24 la respuesta que da Dios. ¿Cuál es esa respuesta que da Dios, pastor? En el versículo 24. Dice Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová el Señor. O sea, ¿qué significa que en la experiencia de Ezequiel es una señal que nosotros debemos aprender cuando enfrentamos un crisol? Es interesante saber que tarde o temprano, tú o yo o los amigos que nos acompañan a esta hora, vamos a pasar por una experiencia de quebrantamiento. Ujú. Pero no tenemos que decir por qué Señor, sino para qué Señor. En todo esto, en este caso, el rol del profeta era un rol importante, trascendente para el pueblo. Dios usó, por ejemplo, al profeta Oseas a casarse con una mujer prostituta y ramera que le fue infiel muchas veces para mostrar al pueblo la infidelidad del pueblo y la rebelión, ¿no es cierto? A Isaías, ¿verdad? A Jeremías, y dio imágenes o metáforas muy propias, lo que llamamos giros hebraicos, para poder darle lecciones importantes al pueblo de Dios. Y en este caso, toca un ser cercano a él, Ujú. su mujer, su esposa, ¿no? A la que amaba pues le rendía todos los honores que corresponde a una dama. Y sin embargo, de esa manera, Dios interrumpió la rutina de su vida, anunciando la inminente muerte de su mujer. Ujú. Así ocurrió, pero era una señal para el pueblo, para que vea la grandeza de Jehová, ¿no es cierto? Y esa era la señal que Dios tenía para ella. Claro, y aquí encontramos pues la característica de la mansedumbre, ¿no? O sea, esperó, digamos, soportó el agravio con paciencia y sin remordimiento. Porque dice, ¿no? Está en el versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, momentos de crisol, agravios, injusticias, pero que en Ezequiel encontramos un ejemplo de esperar con paciencia, sin remordimiento, porque puede ser testimonio para los demás? Efectivamente, o sea, no solamente el crisol es una lección para que lo asume, ¿no es Ujú. cierto?, la prueba, sino que la manera como nosotros enfrentamos las crisis puede ser un testimonio para otras personas que necesitan un acercamiento a Dios o para personas que están en el pueblo de Dios pero que necesitan un reencuentro con Él. Así es. Muy bien, pastor. Entonces, hemos visto en Ezequiel que la primera idea clave que fue exprimido por causa de la mansedumbre, ¿no? Y él soportó eso. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver con las características de la mansedumbre bíblica. Y allí encontramos varios pasajes que nos van a ayudar a entender. Vamos primero al capítulo 32 de Éxodo, Vamos con Moisés, ¿no? con Moisés, Moisés. efectivamente. Pastor, a ver, Moisés es llamado pues el hombre más manso de la tierra. ¿Por Sí. qué es llamado el hombre más manso de la tierra? Bueno, mira, uso para Moisés la frase de Alvin Toffler, Ujú. que dice que Moisés tuvo que aprender, desaprender y reaprender. O Ya. sea, Dios, él pensaba, ¿no es cierto?, bajo su concepción de estrategia militar, de general formado para ser el hijo del faraón, ¿verdad?, el faraón futuro, él pensaba que podría arreglar las cosas con la fuerza. Pero Dios lo envió al desierto 40 años, donde tuvo que aprender nuevas lecciones, desaprender lo que había aprendido y reaprender que es con el poder de Dios
y con la mansedumbre, o sea, en el espacio junto a los camellos, al ganado, él aprendió estos consejos de lo que significaba un hombre manso. Porque miren que, o sea, Dios cambió a Moisés en realidad. En realidad no era tan manso Moisés. Antes en Egipto Moisés no era tan manso porque una vez vio que alguien golpeaba a su hermano israelita y lo mató. No era manso, pero tuvo que aprender, desaprender y reaprender para que luego de 40 años, él, en el liderazgo que Dios le dio para dirigir al pueblo de Dios, él muestra su espacio de lo que es mansedumbre. Claro, porque después de el desierto, ¿no? Que Correcto. estuvo en Madián y Dios lo llama para liberar al pueblo, Así es. a partir de esa liberación, él es el líder de un pueblo terco. Difícil. Muy difícil. Por ejemplo, uno de los casos está en el capítulo 32. Pero ¿no? algo más todavía, ¿no? Sí, O sea, no solamente era el pueblo terco, sino el grupo que estaba junto a él en el liderazgo. Claro. Como puede pasar en la iglesia Ok, también. ok. Por ejemplo, Aarón y María hablaron contra él. Exacto. Y Dios le dio una enfermedad. Y mira, ahí Dios probó el crisol de Moisés en la mansedumbre, porque él oró por ella. Oró por ella. Por favor, no tengas en cuenta su pecado. Oró por ella, ¿no es cierto? Okay. Luego el pueblo se rebela contra él. Y Dios quería destruir al pueblo, porque estuvieron con el becerro de oro. Claro. Y entonces otra vez él suplica a Dios por el pueblo. Así es. Allí en el bosquejo de la lección que está justamente en los comentarios del YouTube de Edúcate Más, de este programa, ahí tenemos más pasajes que ustedes como maestros de escuela sabática o alguien también, amigos, puede recorrer de todos los eventos por los cuales Moisés mostró, digamos, esa paciencia. Pero vamos al capítulo 32, pastor. Muy bien. El capítulo 32 es el becerro de oro. Moisés había sido llamado por Dios al monte Sinaí para que dé los 10 mandamientos, pero el pueblo se desenfrena y hace un becerro de oro. Aarón, digamos, Participa de eso. participa de esto, pero vamos al capítulo 32, versículo 9. Dice, continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. O sea, tanta era la terquedad, digamos la idolatría, el apartamiento que hizo el pueblo de Israel, a pesar de que su líder estaba recibiendo los 10 mandamientos, que Dios dice, déjame que mi ira pues se muestre sobre ellos. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Es interesante que Moisés pasó la prueba, porque Dios quería saber si el líder que tenía era un líder que, bueno, diría, destrúyalos a ellos y vamos a hacer otra cosa juntos. No, mostró su gracia, ¿no? O sea, la gracia de Dios. Y Ellen White, hablando al respecto, dice que en ese sentido Moisés pasó la prueba, al igual que Jesús, que suplió misericordia para los pecadores. Y esta es una prueba que alguna vez vamos a tener. O sea, cuánto amor, o sea, Dios quiere probarnos en el crisol cuánto amor tenemos por los descarriados. Es importante entender eso. Entonces acá Moisés, en vez de decir, está bien Dios, o sea, tú eres Dios, si crees conveniente, ráelos. No, él intercedió por el pueblo, ¿no? Entonces, una de las primeras características de la mansedumbre que encontramos aquí en la vida de Moisés, solamente hemos leído un capítulo, es que la mansedumbre, y, digamos, las personas mansas que aprendemos la mansedumbre en el camino de Dios, oramos por intercedemos por aquellas personas que inclusive nos hacen agravio. Claro, es interesante saber que ahí se aplica la gracia, ¿no? La pregunta es, ¿merecían ser perdonados? No. No. Pero justamente la gracia es para aquellos que no merecen, pero Dios le da la oportunidad que eso ocurra. Muy bien. Entonces, vamos ahora a otro pasaje, pastor. Otra característica de la mansedumbre según la Biblia, lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Estos pasajes son, digamos, muy fuertes en lo que nos habla, pero hay grandes lecciones. Capítulo 5, versículo 43 en adelante. Mire, pastor, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea, esa es la característica humana, ¿verdad? La actuación, la actitud humana.
Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante, interesante. Mire, aquí el pasaje es muy revelador, ¿no? No solamente dice que tengamos pensamientos cálidos con las personas como no, yo no tengo nada con él, me hizo daño, pero no tengo nada, de verdad que no siento nada contra él, no siento resentimientos. Dios dice, no solamente se trata de pensamientos cálidos, ¿no es cierto? No se trata de que no tienes problemas, sino que dice, hagan actos de amor. O sea, el ser manso, en el concepto de Jesús, realicen actos de amor a favor de aquellos que aún se oponen a ustedes. O sea, no sé si avergüéncenlos con amor, ¿verdad? Exacto. Estas acciones de amor deben hacerse con frecuencia en favor de aquellas personas que se oponen, que nos atacan, que nos critican y que ponen en riesgo nuestra autoridad. Solo así, en el concepto de Jesucristo, se trata de un amor puro, piadoso, y que en el que vale la pena decir es realmente un hijo de Dios porque es manso y humilde de corazón. Okay, entonces, segunda característica de la mansedumbre, según la perspectiva bíblica, es hacer misericordia Actos. a los que Se oponen, nos critican y nos hacen daño en Okay. algún sentido. Vamos a la tercera característica que lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. El pastor. Vamos a leer desde el 18 hasta el 25. Hay digamos, grandes señales ahí. Capítulo 2, versículos 18 al 25. ¿Qué dice? Sí, pastor, por favor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Okay, ahí encontramos una tercera característica de la mansedumbre bíblica. Generalmente como seres humanos, cuando enfrentamos una injusticia, queremos tomar venganza por nuestras propias manos. Pero ¿qué nos dice aquí la Biblia, no? Es interesante lo que el Señor nos dice. No se olviden que cuando el apóstol Pedro estaba hablando a los hermanos, o con un mensaje general de una epístola universal, está hablando en los tiempos en que Roma era el que tenía esclavos la mayoría de países, ¿no? En este caso el pueblo judío, ¿no? Y sin embargo, él habla de, dentro de ese marco, no lleva la subversión, no lleva la rebeldía, ¿no? Como por ejemplo nosotros escuchamos la teología de liberación, de paso propuesta por un ideólogo peruano, el doctor Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez y un brasileño Alves, donde buscaban la lucha de clases para lograr la justicia, ¿no? Jesús dice, no, yo tengo el control de todo. Ustedes hagan bien, hagan bien, y Dios tiene el momento indicado para que esta libertad se produzca en la vida de ustedes. Mientras ustedes tengan libertad internamente, la libertad externa no siempre es posible, pero tengan libertad interna. Y les habla de la necesidad por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Pedro, ¿no es cierto? Sigan las pisadas de Jesús. O sea, si Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y Pedro dice, sigan las pisadas de Jesús, manso y humilde de corazón.
El problema es que si doblemos a la justicia en vez de la mansedumbre nos convertimos en enemigos, en otras palabras. Y entonces buscamos la lucha y el odio contra el hermano. Por eso la teología de liberación proponía, ¿verdad?, de una u otra manera, la lucha de clases. Y esa lucha de clases es odiar a las personas, ¿no? Y Jesús nos está enseñando de una manera diferente, ¿no? Pastor, justamente la tercera característica es encomendar la causa al que juzga justamente. Ahora, si el concepto de mansedumbre que nos da la lección, que tiene que ver con soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento, es no tomar venganza por mis propias fuerzas, dejarlo en las manos de Dios. Dios se va a encargar. Pastor, muy bien, vamos ahora a la... Perdón, Sí, Tito, pastor. solamente para señalar. Mira, el propio Jesús, cuando tuvo que pasar en los tribunales, o cuando fue, ¿se acuerdan ustedes?, perseguido y tomado prisionero, entre comillas, ¿verdad? Él mismo dijo, si yo quisiera, mandaría una legión de ángeles para que destruyan. Y en otra ocasión, él frente a Anás, ¿no es cierto?, frente a Poncio Pilato, no habló palabra. La boca cerrada, y en estos casos, en algunas ocasiones, el silencio es elocuencia, porque nos permite hasta avergonzar al enemigo, o el enemigo quiere buscarnos para poder atacarnos, pero el silencio es elocuencia. Y él buscaba, ¿no es cierto?, de una u otra manera, ese silencio era una manera de poder decirle, miren, sigan hablando lo que ustedes quieran. Y él podría haberse crucificado, pero Jesús guardó su silencio como un ejemplo de mansedumbre. Y cuando buscamos, por ejemplo, el Salmo 73 y el Salmo 37, el Señor dice, cuando veas que los impíos, cuando veas que los pecadores florecen y avanzan y hacen injusticia, tú guarda silencio, que Dios tiene el final para ellos. Ok, qué importante, pastor. Muy bien, pasamos a la tercera parte, que está basado en el Salmo 62, del 1 al 8, y tiene que ver que los mansos se refugian en Dios. Salmo 62, 1 al 8 dice, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación, solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo conspiraréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo, como a pared desplomada y como a cerca derribada? ¿No? A veces pasamos semejantes cosas, ¿no? Solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él todo tiempo, en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Interesante, ¿verdad? Con mucha frecuencia, los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos sufren de baja estima en realidad. Y esa arrogancia y orgullo es una pantalla que las personas tienen de manera inconsciente porque algo falta en su interior. Y a veces atacan a los hijos de Dios. Y va a haber, hubo en el pasado y habrá en el presente y habrá en el futuro. Todos pasamos por injusticia, ¿verdad? Sin embargo, y en algunas ocasiones Dios pone a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, en situaciones difíciles. Nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en la mansedumbre de Dios. Y los siervos de Dios debemos, escuchen esa frase importante, armarnos con la mente de Cristo. O sea, solamente si estamos armados con la mente de Cristo vamos a poder enfrentar esta situación. De otra manera, vamos a darnos de justicieros, ¿verdad? Y no vamos a aceptar el insulto y otras cosas, ¿no? Nos tildarán de excéntricos, nos tildarán de fanáticos, ¿no es cierto? Pero nadie debe desanimarse. Es importante entender que Dios está en el timón de la vida. Ok, pastor. Bien, hemos aprendido en esta lección número 10, la templanza en el crisol. Hemos aprendido que muchas veces Dios nos hace pasar por momentos injustos, momentos de agravio, para que aprendamos con mansedumbre a soportar y ser un testimonio ante los demás. Hemos visto también que las características de la mansedumbre, según la Biblia, tiene que ver con interceder por aquellos que nos agravian.
también tiene que ver con hacer misericordia por nuestros enemigos, por las personas que hablan mal de nosotros, poner, no tomar venganza, sino ponerlo todo a las manos de Dios. Y finalmente es refugiarnos en Dios. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. Y tal vez, doctor Tito, el mayor ejemplo de todos los ejemplos bíblicos que hemos visto es Jesucristo, ¿no? Que dijo las siguientes palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, esas frases tienen muchísima importancia para entender las cosas, ¿no? A veces podemos sentirnos abandonados, lejos de Dios, sin derecho a futuro, pero el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y yo creo que hemos empezado a heredar la tierra. ¿Y saben cuándo hemos empezado a heredar la tierra? Cuando un trozo de la tierra ocupado por el Gólgota, surgió otro pedazo ocupado por la iglesia, ¿no es cierto? Que es la que experimentará la mansedumbre en este tiempo. Por eso Pablo decía: somos pobres, pero somos enriquecidos, ¿no? Yo recuerdo mucho también a Esteban, ¿no? Cuando estaba siendo apedreado, ¿no? Y él dijo: Señor, no tomes en cuenta su pecado, ¿no? ¿Qué mansedumbre, ¿no? ¿Qué lección de mansedumbre, ¿no? En la historia de la filosofía escolástica, la filosofía griega, etcétera, etcétera, no aparece lecciones tan hermosas, solamente hay pensamientos de lo que tienen que hacer, pero no ejemplos prácticos de lo que significa, ¿verdad?, poder enfrentar las dificultades con elementos de mansedumbre, ¿no? Pero eso no se produce, es que no es inherente en el ser humano. No es que yo nací manso, no. Es un fruto del Espíritu Santo y solamente lo tenemos cuando tenemos una relación íntima con el Salvador. Okay. Ahora, la mansedumbre no es fácil, ¿no? No es fácil la mansedumbre. Querido amigo, que nos estás escuchando allí, posiblemente estés pasando algunas dificultades, injusticias, agravios. Y cuando se presenta hemos visto que no es fácil, reaccionamos como todo ser humano. Y ese es el mayor crisol, uno de los crisoles que pasamos, ¿no? Ahora, pero en medio del remolino, en medio de la tempestad que produce ese crisol de la injusticia, la mansedumbre tiene el potencial de darnos paz, de darnos tranquilidad. Pero no es una mansedumbre basada en el ser humano, es una mansedumbre basada en el amor de Dios. Por lo tanto, así como nosotros hemos aprendido que ser mansos es el fruto del Espíritu Santo, pues también tenemos que enseñar a los demás, pastor. Definitivamente. Y como señalaba la lección, el ser manso es el mejor testimonio que podemos tener nosotros ante personas incluso que no tienen el mejor concepto de Dios. Porque ellos dicen: si Jesús, si su Cristo puede lograr eso con ellos, entonces ¿qué más podrá hacer? Muy bien, pastor. Muchas gracias. Hemos disfrutado de una lección y tenemos la oportunidad de también comunicar a algunas personas que están pasando por momentos difíciles como es la injusticia, y poder enseñarles que la comunión con Dios, el conocer más a Dios, nos va a ayudar a ser mansos, porque es el fruto del Espíritu Santo. Definitivamente. ¿Podemos terminar con una oración, pastor? Por favor. Con todo gusto. Eterno Señor, nuestras vidas te pertenecen. Entendemos que vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Y el enemigo de las almas, Señor, quiere destruir la vida de sus hijos, creando conflictos, dificultades, críticas innecesarias para con los hijos tuyos y persecución. Y así como Jesús sufrió, entendemos que los hijos de Dios también vamos a sufrir. Permite que tu Espíritu Santo motive nuestros corazones para que el fruto de la mansedumbre sea la experiencia diaria de cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros está pasando por crisis fuera del hogar, dentro del hogar y en cualquier entorno donde nos desarrollemos, porque somos diferentes. Permite que la mansedumbre sea la experiencia de vida de cada uno de nosotros y con tu ayuda, con esa relación íntima con Jesús, Señor, quien nos da la muestra de mansedumbre, podamos ser más que vencedores. Bendice a nuestros maestros, a nuestros amigos que participaron con nosotros en este programa. En el nombre de Jesús. Amén.